Sabes que muchas veces he escuchado, y seguramente vos también habrás escuchado que te digan las personas, Dios tiene un propósito con tu vida, ¿sí o no? Creo que lo hemos escuchado reiteradas veces. Y al pasar del tiempo, uno se pregunta, ¿pero cuál es mi propósito? ¿No? ¿Cuál es el propósito por el cual fui creado? Y hay un propósito para nuestras vidas y eso lo podemos descubrir mediante la palabra de Dios, amén. Dios es un Dios que sabe revelarse a nuestro corazón y sabe cómo revelar su voluntad para nuestras vidas. Aunque muchas veces nosotros somos, como dice el libro de los Salmos, como una bestia delante de Él. Pero Él sabe cómo revelarse a nuestro corazón y sabe cómo revelar su voluntad. Y una de las cosas por las cuales hemos sido rescatados es para que nosotros seamos testigos. Porque Jesús, antes de ascender al Padre, una de las cosas que les declaró a sus discípulos que ellos iban a ser testigos de cosas que iban a suceder, de cosas que iban a acontecer. Y ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos aquí en la tierra, ser testigos presenciales de la gloria de Cristo, amén. Y una de las cosas que yo quiero compartirte es acerca de aquello para lo cual fuimos llamados. Porque hemos sido llamados con un propósito y un objetivo acá en este mundo. No estamos de casualidad, no estamos, como quien dice, de balde en esta tierra. No somos producto de la casualidad ni producto de un horror, como muchas veces el hombre cree en su corazón, o el mentiroso y sinvergüenza de Satanás le hace creer a las personas que las personas no tienen sentido, o que su vida son producto de un error y que están perdiendo su tiempo aquí en la tierra. Pero Dios quiere revelarse para brindarle propósito y dirección a nuestras vidas, amén. En el momento que me recuerdo cuando llegué a la obra de remar, lo primero que me dijeron los hermanos es: Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un plan divino, Dios tiene pensamientos de bien con vos y pensamientos de paz. Ahora, yo en ese preciso momento no entendía ni tampoco comprendía lo que Dios quería hacer. Pero como los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, y sus planes son más grandes que los nuestros, Dios comenzó a cumplir sus pensamientos, amén. Y hoy quiero testificarte de lo que Dios ha hecho sobre mí, amén. ¿Por qué motivo? Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de anunciar el Evangelio. Y el Evangelio debe de ser de predicado. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿pero para qué estoy en este lugar? ¿Con qué motivo estoy en medio de toda esta gente? ¿Por qué me encuentro acá? Vamos a descubrir por la palabra, amén. Vamos a abrir en el libro de San Juan, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Vamos a hablar de este hombre por un momento. Pero ¿para qué este hombre había recibido un testimonio? Porque en la vida tenemos dos clases de testimonio. Tenés dos clases de testimonio. Tenés el que te cuenta lo que ha visto y el que te cuenta lo que ha escuchado. El que te cuenta la experiencia y el que te cuenta lo que ha oído de teoría. Y muchas veces lo que ocurre es que nosotros vamos aprendiendo y vamos adquiriendo cosas en este lugar. Pero una de las cosas que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas es brindarnos experiencia con Él, amén. Tener una experiencia personal con Jesús para nosotros poder contar verdaderamente lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas y no lo que ha hecho sobre otros. Porque yo no me quiero quedar con lo que Dios ha hecho sobre fulano o mengano y que es una bendición. Que personas se paren enfrente de nosotros y que nos motiven a buscar a Dios. Pero las personas que se paran frente a nosotros con el motivo de anunciarnos el Evangelio es para que nosotros podamos acercarnos a la presencia de Dios, podamos tener una experiencia con Jesús, amén. Para que nosotros también podamos testificar de aquello que oímos. Nosotros, los que hoy en día tenemos el privilegio de poder compartir lo que anunciamos, lo anunciamos con la convicción de lo que hemos vivido y no lo que nos han contado, amén. Por eso este hombre llamado Juan el Bautista, dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 5 en adelante,
Dice la palabra de Dios, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre, dice la Escritura, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y dice la Escritura, este vino, ¿con qué motivo? Por testimonio vino. O sea, este hombre no estaba de casualidad en aquella tierra donde se encontraba. No estaba, no, como quien dice, estando ahí por arte de la magia, ¿no? Este hombre estaba ahí por testimonio, para testificar de aquella luz verdadera, dice la Escritura, a fin de que todos creyesen por él. Dice la Escritura en el libro de Primera de Pedro que nosotros somos rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo Jesucristo, al reino de la luz, para anunciar las virtudes, amén, de aquel que nos llama, de aquel que nos saca, de aquel que nos libra. O sea, ahora podemos entender que no estamos en este lugar en vano, que no estamos en este lugar perdiendo nuestro tiempo, sino que Dios está queriendo revelarse a nuestras vidas para poder manifestar sus virtudes en este mundo, amén. Y dice la palabra de Dios que este estaba por testimonio. Dice la Escritura, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Y yo doy gracias por aquellas personas que día tras día no se esfuerzan en presentarnos el Evangelio, en anunciarnos la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no hubieran personas que hoy predicasen el Evangelio y que testificasen de aquella luz verdadera, de aquella luz que vino a este mundo, hablando de la persona de Jesús, hoy quizás muchos de nosotros no hubiésemos creído en el Evangelio. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos testificarle a este mundo lo que Dios está haciendo sobre nuestras vidas, amén. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos aquellos que creen. Jesús en un momento dado dice que se paró enfrente de toda una multitud y comenzó a anunciar el Evangelio diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó a testificar de aquello que estaba a punto de ocurrir sobre aquel lugar y que la luz había visitado aquella gran ciudad, aquella ciudad asentada en tinieblas. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad, amén. La responsabilidad de anunciar el Evangelio del reino. Por eso hemos sido llamados y hemos sido constituidos para poder compartirle al mundo lo que Dios puede hacer, amén. Poder compartirles a aquellos que no conocen lo que Dios puede hacer o lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Porque Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que éste daba testimonio de la luz. No que él era la luz, sino que él testificaba de aquella luz verdadera. ¿De quién está hablando? Hablaba de la persona de Jesús. Amén. Y eso es lo que el mundo necesita saber. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. El mundo necesita escuchar de Jesús. Y para eso hemos sido llamados nosotros a este lugar y hemos sido constituidos para dar a conocer a Jesús aquí en la tierra. Amén. Dios nos ha traído con el propósito de redimirnos, restaurarnos, pero no para ponernos bien por fuera y ponernos lindos para que las personas puedan ver algo diferente, sino para que nosotros podamos testificarle de la luz verdadera. ¿De quién? De la persona de Jesús. Yo sabes que quiero darle gracias a Dios. ¿Por qué motivo? Porque hubieron personas que me insistieron día tras día testificándome de lo que Dios podía hacer sobre mi vida. Y en algún momento esa semilla comenzó a germinar y a dar fruto. Por eso no es en vano el trabajo que hacemos para Dios, amén. Por eso la Biblia dice que el sembrador, ¿qué hace? Sale a sembrar. Es tan necesario que nosotros podamos sembrar nuestro testimonio a las personas, amén. O cuando tengo la oportunidad de tener a alguien al frente y de tener una persona que quizá es inconversa o es incrédula, no pierdo la oportunidad de compartirle de Cristo. Porque sería un necio al callarme. ¿Por qué? Porque esa persona quizá puede en ese preciso momento creer en el Evangelio y ser salva. Y no hay que ser un gran predicador para nosotros poder compartir el Evangelio. Cuando vos te acercás a una persona y puedes decirle, Jesús te ama. Eso es una semilla más preciosa, amén. Es una preciosa semilla. ¿Cuántas personas hoy en día no saben que Dios les ama? O desconocen del amor de Dios. Desconocen de las virtudes.
que nuestro Dios se está manifestando o que nuestro Dios tiene para con sus vidas. Y para eso hemos sido llamados nosotros, para ser testigos, amén, y testificar del poder de Cristo. Amén, hermano. Entonces tenemos un propósito aquí en la tierra, no estamos en vano, no estamos de casualidad. ¿Sabes qué? A mí me parecía, un poco... Me recuerdo, Dios me trae a memoria diferentes episodios, en los que mi padre se me acercaba a compartirme el evangelio. Y en mi corazón había un rechazo, en mi corazón había dureza, había una negación. Y cuando se me acercaba a hablar de Jesús, había en mí, como una especie de barrera. Pero llegó un momento dado que aquella, no sé si llamarlo opresión, pero aquello que Él me infundía y aquello que Él alentaba dentro de mi corazón, en algún momento comenzó a dar fruto. Me recuerdo bien claro un día, y siempre cuento este testimonio porque fue lo que Dios hizo en mi vida. Me recuerdo una vez vino el pastor Ariel y dijo, si yo te cuento algo diferente te estarías mintiendo, ¿no? Y a mí me gusta compartir, lo que me tocó vivir. Aquella noche en la que me encontraba allí, consumido, arruinado por los vicios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Y sabe qué es lo que pasó esa noche? Se acercó mi padre con una Biblia en su mano. ¿Por qué te cuento esto? Porque es tan importante que vos puedas entender que Dios tiene poder para cambiar a las personas. Que Dios tiene autoridad para hacer posible lo que para el hombre es imposible. Que Dios tiene la potestad de trasladarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz admirable. Por eso quiero testificarte de lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en los lugares donde nos encontramos. Porque aquello que he recibido no fue para mí, sino para poder compartirlo. Por eso que yo quiero brindarte aquello que Dios ha hecho sobre mí. ¿Sabes que yo no tenía esperanza, hermano? Mi vida no tenía sentido. Yo estaba arruinado por los vicios, por las drogas. Ya no tenía, en mi mente no tenía meta, no tenía objetivos de vida, no tenía planes de familia. Pero doy gracias a Dios por las personas que se me acercaron y me predicaron y me testificaron de aquella luz verdadera, de aquella luz que viene a este mundo y que alumbra a todo hombre. Pero dice la palabra de Dios que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero aquellas personas que se tomaron el tiempo y el trabajo de testificarme, hoy ha producido su fruto ese testimonio. Por eso quiero compartirte, me recuerdo aquella noche, bien claro y bien patente, y no me olvido más, mi padre se acercó con una Biblia en su mano, convencido de lo que Dios podía hacer. Por eso quiero decirte en esta tarde, Dios tiene un propósito con tu vida, amén. Dios tiene planes y pensamientos de bien. No estamos en este lugar de casualidad, amén, hermano. ¿Y sabe qué me compartió? Mateo capítulo 8. Dice la palabra de Dios que Jesús descendía de un monte. Y dice la escritura que le salió al encuentro un leproso. Una persona que tenía una enfermedad en aquel entonces incurable. Imposible de sanar. Ni la ciencia, ni los grandes pensadores, ni los grandes científicos, ni las personas que tenían en aquel entonces poder para crear medicina y todo lo que se creaba podían encontrar una cura para aquella enfermedad. Y sabe que para el mundo los drogadictos no tienen cura, ¿sí o no? Hay personas en el mundo que piensan que los drogadictos no tienen cura, que es una rehabilitación, que te volvés a recaer y volvés a levantarte y así una y otra vez. Pero eso es mentira de Satanás, hermano. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. Y ese aplauso para Cristo que sea fuerte. Porque Dios hace cosas nuevas. Y eso es lo que testificamos de la luz verdadera, de aquella luz que viene a este mundo. Amén. Las personas no tenemos cura. Las personas me miraban de recostado y pensaban, este ya no vale ni 2 pesos, este ya no sirve para nada, vamos a descartarlo. Me acuerdo un día bien claro, estaba trabajando en la venta, no recuerdo bien, creo que andábamos trabajando por Madariaga, voy, golpeo una puerta, un hombre mayor y me dice, de los drogadictos, me dice, eso hay que ponerlo contra la pared y matarlos a todos, no tienen cura. ¿Sabes qué? Le digo, yo soy un drogadicto recuperado porque Cristo me ha salvado y hoy vengo a anunciarte del poder de Dios. ¿Sabes que Dios cambió mi vida? Yo me encontré
encontraba perdido, arruinado por los vicios, y el Señor ha llegado a mi encuentro. Sí que los drogaditos tienen cura y yo les voy a testificar. Le dije, ese hombre quedó así con los ojos abiertos, me cerró la puerta y se metió para adentro. Pero Dios tiene poder para cambiar. Y doy gracias a Dios ahí que, oye, bueno, ahí está mi padre sentado, que día tras día me compartía el Evangelio. Día tras día me testificaba de Cristo. Por eso no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este hombre llamado Juan el Bautista dice que había venido por testimonio. Y estaba dando testimonio ¿de quién? De la persona de Jesús. ¿Sabe que aquella noche mi padre me comparte esta palabra y dice la Escritura? Que este leproso vino al encuentro de Jesús, se postró en tierra, inclinándose, y dice la Escritura que le dijo, maestro, si tú quieres, puedes limpiarme. Dice que Jesús al instante extendió su mano y le tocó, y la lepra desapareció. Amén. ¿Y sabes qué me dice mi papá en aquella noche? Me dice, yo sé que vos pensás que tu enfermedad es incurable, que tu vida ya no tiene sentido, que no vas a cambiar más, que no vas a ser el mismo. ¿Sabes cuál era mi pensamiento? Dios no me va a perdonar. Yo no voy a poder cambiar. No voy a poder dejar esto, es imposible para mí. Y una de las cosas que Dios me manifestó con el tiempo es que Dios hace posible todas las cosas. Amén. Y sabes que aquella noche mi padre me comparte esto y yo me sentía como un leproso también. Hoy venía recordando un momento, ¿no? Cómo Dios fue al encuentro de mi vida, cómo salió al encuentro, y doy gracias, ¿no? Como, no, día tras día hay personas que están ahí insistiendo, insistiendo. Bienaventurados son aquellos que comparten el Evangelio, hermano, amén. Y esta había venido por testimonio. Me acuerdo que esa noche mirando una cama cucheta así, mirando hacia arriba, comencé a decirle a Dios, y bueno, si vos querés, sácame de acá. Ya no quiero estar más así. Ya no quiero más esta vida. Ya no puedo más. ¿Sabe que aquella noche el Espíritu Santo comenzó a obrar convicción de pecado y arrepentimiento en mi corazón? Desde aquel entonces Jesús comenzó una obra en mi vida, limpió mi lepra, me sanó. Habían pasado más de casi 5 años, hermano, de que Jesús me limpió, me restauró. Entonces yo quiero testificarte de que para Dios no hay nada imposible. Amén. Dice la palabra de Dios que este había venido por testimonio. ¿Por testimonio de quién? De Jesús, de lo que Jesús puede hacer, de lo que Jesús hace. Yo creí que mi vida se iba a terminar en una habitación, podrido por la droga, que mi vida se iba a terminar en una esquina, que no iba a poder salir nunca adelante. Pero Dios siempre llega a tiempo, amén, hermano. Yo quiero compartirte ahí en el libro de Génesis. Porque Dios una y otra vez insistentemente envía su palabra con el fin de que el hombre pueda tomar una decisión. Porque la decisión está a la puerta. Nosotros testificamos y después las personas tienen que tomar una decisión. Noé, dice la Escritura, que era pregonero de justicia. Insistentemente, incansable, dice la palabra de Dios, que él pregonaba la palabra de Dios, testificaba de lo que iba a venir sobre este mundo, del juicio que venía, del diluvio que iba a venir sobre la tierra. Este hombre tenía convicción en su corazón porque había tenido un encuentro personal con Dios y había entendido que algo iba a ocurrir, pero en ese momento habían personas que endurecían su corazón. Y el gran problema que puede ocurrir en nuestras vidas es que nosotros endurezcamos el corazón a la palabra de Dios. Es lo peor que podemos hacer, endurecernos al mensaje del Evangelio. Claro, lo que Noé en aquel entonces testificaba era duro para las personas, era difícil de oír. Y aquellas personas, claro, lo tomaban como un loco, se burlaban de él y pensaban que él estaba delirando, inclusive, seguramente, ¿no? Miraban, decían que, ¿no?, que Noé construía su arca y anunciaba día tras día, ¿no?, que iba a venir un diluvio y ninguno creyó. Solamente 8 fueron salvos. Por eso la palabra de Dios es clara y dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Por eso es tan necesario que podamos anunciar el Evangelio, amén. Podamos testificarle a este mundo.
de las verdades de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, capítulo 19. Por eso es tan necesario que podamos anunciar el Evangelio, amén. Podamos testificarle a este mundo de las verdades de Jesucristo. Había un varón llamado Lot. Dice la Escritura que en un momento ellos se encontraban, ¿no? Él, sus pastores y su tío Abraham en una tierra. Y dice que había disensión entre ellos. O sea, había problemas. ¿Qué pasó? Tomaron una decisión. Y dijeron, si vos te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si vos te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Abraham, plenamente convencido en lo que Dios podía hacer por las experiencias que había tenido, confiaba en lo que Dios seguramente podía llegar a hacer, aún en el desierto. Dice la palabra de Dios que Lot alzó su mirada y miró la llanura. Miró el pueblo y la ciudad de Sodoma y de Gomorra, un lugar fructífero supuestamente a la vista de los hombres. Por eso mucho cuidado con lo que nuestros ojos miran, con lo que nuestros ojos desean. Amén. Porque Dios una y otra vez nos va a enseñar a vivir por la fe. Y dice la palabra de Dios que este hombre decide irse a aquel lugar. Pero en aquel lugar se encontró en problemas. En aquel lugar se encontró, ¿no?, con perversidad, con lujuria, se encontró con cosas que eran indebidas, que iban en contra, ¿no?, de lo que él seguramente había aprendido. Y eso comenzó a afectarle. Y eso comenzó inclusive a influenciarlo, no solamente a él, sino a los que estaban con él. ¿Quién eran los que estaban con él? Su propia familia. Eran personas que conservaban en aquel entonces la virginidad, pero dice la Escritura que era tal la perversidad que querían tomar a sus hijas. Pero dice la palabra de Dios que Dios envía 2 ángeles y bendito sea Dios que siempre llega a tiempo, amén. Bendito sea Dios que siempre llega en el momento exacto y en el momento correcto para revelarse a nuestras vidas con el fin de que nosotros pudiésemos tomar una decisión. Porque Dios no nos trae el Evangelio, no nos predica la palabra, no mediante su siervo para que nosotros nos quedemos de brazo cruzado o para que sentir una sensación linda en el cuerpo, para que mi cuerpo se le ponga la piel de gallina. No, Dios quiere revelarse a nuestras vidas para librarnos de la corrupción y de las cosas que se practican en este mundo. Amén, hermano. No es que Dios nos vaya a sacar, porque la Biblia dice que Jesús en un momento oró por su discípulo en San Juan 17 y dice la Escritura que Jesús oró al Padre y le dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, porque el Señor nos va a enviar al mundo, amén, a predicar el Evangelio. Amén, hermano. Y dice la palabra de Dios, capítulo 19, ¿lo tenemos? Que Dios envía 2 ángeles. No, y le dijeron en el versículo 12, ¿lo tenemos? Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad. ¿Qué le dijo? Sacalo urgente. Porque vamos a destruir este lugar, le decía, porque por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué es lo que comenzó a hacer Lot? Después de haber recibido el mensaje de salvación, comenzó a pregonar para que otros puedan también creer. Y ese es el propósito de nosotros poder recibir el Evangelio, amén, de que nosotros también podamos compartirlos con otros, no que nos quedemos enmudecidos, no que nos quedemos callados. Dice la palabra de Dios que Jeremías en un momento quiso quedarse callado y en su interior había un fuego que le consumía. Decía, quise retenerlo, quise contenerme, pero no pude, amén. No, el apóstol Pablo decía, me es necesario predicar el Evangelio, es necesario que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas, amén, hermano. Y ese es el propósito por el cual también hemos sido creados y hemos nacido en este mundo, pregonar el Evangelio del reino, amén, hermano.
Pregonar la palabra de Dios, compartirle a las personas que están a nuestro alrededor, se burlen o no se burlen, reciban o no reciban, es nuestro, no sé si llamarlo deber, pero sí es como una responsabilidad de poder compartir y poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén, hermano. No quedarnos callados. Yo he conocido personas que se han avergonzado de decirle a su familia, Dios te bendiga, antes de cortar el teléfono. ¿Sí o no? Personas que se han avergonzado, no te avergüences, hermano querido. Porque Dios también quiere obrar salvación, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestras casas. Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. El plan de salvación no solamente para nosotros, sino también para los que están detrás de nosotros. Este comenzó a testificarle a su yerno, a los que estaban ahí con él, y estos pensaron que aquel se estaba burlando, que estaba jodiendo, que lo que estaba diciendo era una broma. Y no era una broma, juicio de Dios venía sobre aquella ciudad. Y yo no sé vos, pero si vos te pones a leer detenidamente la Escritura, la palabra de Dios dice que a este mundo también le viene un juicio. Y que las personas necesitan oír. Las personas necesitan escuchar que hay un cielo y que también hay un infierno y que aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo no tendrán parte en el reino de los cielos y que todo aquel que cree, dice la palabra de Dios, será salvo, pero el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les comparta? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo se van a acercar a Dios si no hay quien les comparta el Evangelio? Por eso Dios te ha llamado a vos y me ha llamado a mí, para que nosotros podamos anunciarle las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Por eso hemos sido creados, hermano, por eso estamos en este lugar. Y vos podés decirme, pero yo no sé predicar, yo no me sé la palabra de Dios, yo tampoco la sabía ni tampoco me la sé. No me acuerdo cuando yo llegué a la obra de remar, no entendía ni jota, hermano. Yo me acercaba a la Biblia y no comprendía nada. Pero el que me hayan sembrado, eso comenzó a dar fruto. Amén. Y dice la palabra de Dios que este comenzó a pregonar, a compartirles, a anunciarles lo que iba a suceder sobre aquella gran ciudad que venía el juicio de Dios, porque ¿no? La maldad había subido hasta sus narices, dice el libro de Judas. Y dice la palabra de Dios, y al rayar el alba, dice los ángeles, ¿qué dice? Daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y sabes que Dios no retarda sus promesas, hermano querido. Dios no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios paciente. Y muchas de las cosas que Dios se está reservando, ¿sabe por qué motivo es? Por el gemido que hay en sus hijos, en su iglesia, que retienen. La mano de Dios ahí. Pero es necesario que nosotros podamos anunciar el Evangelio, amén. Amén, hermano. Porque Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Y eso no es mentira, eso es verdad. ¿Sabe por qué? Porque las señales están a la vista. Mira a tu alrededor y observa. Hay personas que están ignorando y viviendo deliberadamente, sin pensar en el daño que están causando y en las consecuencias que trae el pecado. Y aquel varón llamado Lot había recibido el Evangelio a tiempo y no se frenó a esperar algo. Comenzó a anunciarle, bueno, le voy a compartir a los que están al lado mío, no importa, crean o no crean, les voy a compartir después. Que pase lo que tenga que pasar. Y dice la palabra de Dios que, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones, ¿qué hicieron? Lo tomaron. Yo doy gracias a Dios por aquellas personas que están ahí empujándonos muchas veces, ¿no? Dale, vamos al devocional. Dale, vamos a la oración.
Dale, vamos a la iglesia, hoy te toca, hoy te toca el culto. Y uno, otra vez al culto, otra vez al devocional, otra vez a la reunión, otra vez esto. Otra vez va a orar ese hermano, siempre ora lo mismo. No, pasa allá en mi comunidad nomás eso. En la comunidad donde estamos nosotros allá. Hermano querido, da gracias a Dios por aquellos que día tras día te empujan a buscar a Dios. Amén. Gracias a Dios porque la palabra de Dios dice, alguno de ellos, salvalo, no, rescatalo. No. Uno de ellos, ¿no? Decía, forzalo a entrar. ¿No? Lunes de ayuno. ¡Ah! Pero si no te hubieran esforzado a ayunar, seguramente hoy ni entendería. ¿No? Me acuerdo, Alessi, siempre Dios me trae a memoria algunas cosas de Alessi, ¿no? Que me quedaron grabadas, bendito sea Dios. ¿Sabes qué me decía Alessi? Un día se sentó así frente a mí y me dice, ¿qué hubiera pasado, Iván? Me dice, si tus padres no te hubieran obligado a ir a la escuela, me dice. ¿Hubieras aprendido a leer? Y la verdad que no. ¿Hubieras aprendido, ¿no?, a escribir? Y la verdad que no. A veces hay personas que tenés que empujarla e inclusive en ocasiones tenés que obligarla a que hagan y con el tiempo te van a dar gracias. Y la realidad es que sí. Muchas veces no, pensamos que la persona no, bueno, ¿cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo va a recibir? Pero con el tiempo vos podés ver el fruto sobre la persona y esa persona se te acerca. Gracias por haberme empujado. Gracias por haberme alentado. Dice la palabra de Dios que estos dos ángeles, no, lo tomaron a Lot, dice que lo asieron y lo sacaron a la fuerza, lo sacaron a la rastra. ¿No? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, dice, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Gloria a Dios, amén. Vamos a ir al libro de Marcos. Vamos a ir terminando. Yo quiero invitarte que puedas estar de pie en esta tarde. Mi intención no era entretenerte un rato, sino que poder testificarte del poder de Dios. Amén, hermano. Dios sigue siendo el mismo. El Señor no ha cambiado. La palabra de Dios sigue siendo la misma y sigue siendo eficaz. Y yo no sé cuál es tu condición, ni tampoco cuáles son tus expectativas. Quizás seguir con el pensamiento y con el chip de centro de rehabilitación de 1 año y 6 meses. Quizás seguir pensando de esa manera. Dios tiene un propósito eterno con nuestras vidas. Dios tiene pensamientos de bien, Dios tiene pensamientos de paz para cada uno de nosotros. Hermano querido, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. O jamás en la vida se me había pasado por la mente compartir la palabra de Dios, visitar una cárcel, compartir el evangelio frente a personas, testificar en una plaza. Jamás se me había pasado por la mente y si me lo hubieran ofrecido seguramente lo hubiera rechazado. Pero dejé que el viento de su espíritu me guiara y decidí creerle a la palabra del Señor. Decidí creerle al evangelio. Y hoy Dios ha manifestado su gloria, amén. Por eso yo quiero en esta tarde animarte. Vas a entregar tu vida al Señor, hermano. Puedas entregar tu vida a Cristo para ser testigo de Él. Porque hay mucha necesidad en este mundo. Dice la Escritura que la mies es mucha. Es mucha la mies. Es mucho el trabajo. Pero los obreros son pocos. Jesús mirando a su alrededor, dice la Escritura que tuvo compasión de la multitud, porque andaban como ovejas sin pastor. Pero ¿a quién enviaré?
Eran tan solo 12, ordinarios, así como vos y como yo. Personas simples, sencillas. Y dice la palabra de Dios que eran del vulgo. Pero Dios tenía algo especial para ellos. Su glorioso Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Dios quiere derramar su Espíritu para que vos seas testigo y vos puedas testificar. Me acuerdo un día estando en la granja, estábamos en una reunión de oración y en ese tiempo estábamos en pandemia. Nos había ido a visitar nuestro hermano Matías Abel. Esa tarde compartió el Evangelio, compartió la palabra de Dios. Yo la recibí en mi corazón. Y compartió Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, su propia tierra. A muchos de mis amigos les pude testificar. Algunos de ellos se internaron, los pude recibir acá en Remar. Los recibí en la granja, para la gloria de Dios. Muchos de ellos les pude testificar ahí en Jerusalén, ahí en mi barrio, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra de Dios. Hermano querido, Dios quiere derramar su Espíritu Santo en tu vida para que vos seas testigo, amén. Que vos seas testigo de Él. Amén, hermano. El libro de Marcos, capítulo 16. Versículo 14. Quizás te venís preguntando, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy? Este es nuestro propósito aquí en la tierra. Uno de ellos. Verso 14, ¿lo tenemos? Jesús comisiona a los apóstoles. Jesús comisiona a los enviados. ¿Y sabes que Dios te ha llamado? Te ha escogido. Yo quiero ungirte para poder enviarte, para poder comisionarte y que vos seas un testigo fiel. Por eso el apóstol Pedro decía, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos cerrar nuestros labios sin hablar de Jesús, aunque nos los impidan, aunque para la gente parezca una locura. Bendita locura. Dice la palabra de Dios que Jesús comisiona a los discípulos después de resucitar. Con toda autoridad, Jesús dice, finalmente. Podés decir conmigo, finalmente. Finalmente. Se apareció. Hermano querido, Jesús ha salido a tu encuentro hoy. Yo creo en mi corazón que Jesús está en este lugar. Él está en medio de nosotros. Y dice la palabra de Dios, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por eso el Señor quiere brindarte experiencia. Amén. Yo hoy te comparto lo que sucedió sobre mí. Y quizá en la granja Dani, Fede, los hermanos que están ahí te compartan lo que sucedió sobre ellos.
pero el Señor quiere hacer algo en vos. Amén. Dice la palabra de Dios que aquellos no habían creído. Y dice versículo 15, ¿lo tenemos? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el mensaje. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Propósito divino, propósito santo del cielo que Dios quiere brindarte. Este mismo espíritu Dios quiere derramar sobre nuestras vidas para comisionarnos y poder compartir el evangelio. Amén. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta tarde. Y con esta convicción puedas decir: Señor, yo quiero que hoy ocurra algo en mi vida. Señor, yo quiero salir de este lugar, Señor, lleno de tu presencia, de tu espíritu. Señor, no me quiero quedar con lo que me han compartido. Yo quiero vivir esto, Señor. Yo quiero vivir tu palabra, Señor. Yo quiero vivir el evangelio, Señor. Quiero que derrame sobre mi vida tu Espíritu Santo, Señor. Porque no me quiero quedar con la duda de lo que hubiera pasado. Si yo me hubiera acercado, si hubiera alzado mis manos, si hubiera abierto mi boca. Señor, yo quiero salir de este lugar renovado. Quiero contarle al mundo, Señor, cuán grande eres. Testificarle a la gente tus virtudes. Contarle lo bueno que eres, lo misericordioso, lo amoroso, lo Dios perdonador que eres. Quizás estás acá en contra de tu voluntad, a la fuerza, porque te trajeron como lo sacaron a Lot. Pero Dios quiere manifestarse a tu vida. Dios quiere librarte. Amén.